Estamos otra vez reunidos con el Dharma, digo yo, de podernos reunir y también pues un saludo a los que nos ven por internet. Vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy queremos estudiar un poquito lo que es el defecto psicológico de la gula. No sé si todos nos escuchan bien. ¿Sí? Bueno. Entonces... me falta un plumón. Bueno. Sí, Gabriel lo tiene por ahí si gusta. Muy amable, gracias. Bueno, estamos pues continuando con nuestro temario. Como vemos, pues la gnosis es totalmente... Buenas noches. Yo sabía. Hoy se va a sentar aquí, lo sé. Al fin no perdí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces, decíamos, a estudiar lo que se conoce como el ego de la gula. Dentro de la gnosis, hemos dicho, esta enseñanza tan maravillosa, tan amplia, parece que no termina, ¿no? Y realmente no termina porque, como nos dice el maestro Samael, la gnosis es tu vida diaria, la iniciación es tu vida misma. Es decir, es un aprendizaje de por vida, en tu vida. Y obviamente hay que ir pasando etapas. Pero bueno, en esta etapa, vamos a decirlo así, estamos estudiando lo que se llaman los defectos psicológicos también, pues cada determinado tiempo, para que, aunque sabemos perfectamente que es muy amplio, que solamente la meditación, la reflexión, que solamente la iluminación también que el ser nos pueda ir dando, la ayuda de la Madre Divina, de los grandes seres, nos va a hacer comprender de totalidad y de completamente un defecto, pues tenemos que de alguna manera empezar con algo, a estudiarlos, a comprenderlos y a trabajarlos en nuestra meditación. Para ello, pues damos algunas herramientas aquí. Ya sabemos que el maestro Samael nos dice que tenemos pues más de 10,000 defectos divididos entre las 7 cabezas principales o 7 egos principales o 7 pecados principales que nos menciona también pues toda religión. Entonces pues podríamos estar aquí enumerando no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que podamos sentir y comprender por lo menos el hilo de Ariadna, ¿no? Es decir, poder tener una clave para empezar a estudiar cada defecto. En el caso de la gula, como de todos los defectos psicológicos, hemos dicho que estos nos van a asaltar cuando nosotros estamos identificados, ¿verdad? Cuando nosotros nos identificamos, olvidamos el recuerdo de sí, es decir, nos olvidamos de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, de que somos algo más que lo que aparentemente se ve. Cuando estamos totalmente identificados con la vida, con los sucesos, con las circunstancias, entonces somos presa fácil de nuestros propios defectos que encuentran el momento, la circunstancia especial para poderse manifestar. Y entonces, a través muchas veces también de la autoconsideración, se van desarrollando ciertos defectos. En el caso de la gula, no estamos afirmando que sea el caso de todos. Cada uno de nosotros tendríamos que ver, que buscar, que meditar. Volvemos a decir, estamos dando solamente herramientas que nos puedan ayudar a iniciar. Entonces, cuando nosotros estamos identificados y se nos presenta por ahí que vamos caminando un heladito, un pastelito, ¿qué, díganme ustedes, sucede?
Y lo compramos y lo comemos. Si tenemos dinero, lo compramos y lo comemos. Y si no tenemos dinero, se nos antoja, se nos hace agua a la boca, etc. Esto nos está indicando que tenemos mal educado a nuestro cuerpo físico. Por eso desde el inicio vamos aclarando, porque muchas personas cuando comienzan a entender, a buscar estos estudios, de repente se confunden y dicen, bueno, entonces ya no voy a comer, o de qué se trata. No, nosotros necesitamos los alimentos físicos, a menos que estemos ya autorrealizados, a menos que ya comamos del sol o no sé, pues nosotros necesitamos alimentarnos diariamente, tanto con el alimento físico como con el aire que respiramos. Ya se ha repetido cuando hablamos de transformar impresiones, y también comemos impresiones, repitiéndolo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico necesita su alimentación. El cuerpo físico instintivamente va a digerir todo aquello que ingresa por nuestra boca como alimento físico, lo va a digerir, lo va a procesar, va a sacar los nutrientes y va a desechar lo que no sirve. Ese proceso maravilloso, creo que no hay más discusión que comprender que todos necesitamos alimentarnos. Ahora bien, entre la diferencia del animal y el hombre, entre la diferencia de la parte instintiva y la organización psicológica, hay una gran diferencia. Nosotros somos seres humanos que tenemos que saber vivir en un orden, en un cosmos, crear nuestro propio cosmos y de alguna manera trascender, porque tenemos la capacidad, al instinto. Es decir, estar encima del instinto y no que el instinto nos domine a nosotros. En base a esto, podríamos decir que cuando nosotros no sabemos educar nuestro cuerpo físico, como quien educa a un niño. Ustedes a un niño, a un perrito, a un animalito, denle todo lo que pida de comer todo el día, ¿y en qué va a acabar? Una enfermedad, ¿verdad? Entonces, esto nos está dando a entender que Dios nos dio nuestra máquina humana, nuestros 5 sentidos físicos, más los otros sentidos internos, y que de alguna manera somos nosotros responsables de dirigir en armonía estos 5 sentidos. Uno de esos sentidos se llama el sentido del gusto, ¿verdad? Lo que entra por nuestra boca, lo que gustamos. Hay una parte instintiva en eso, no lo vamos a discutir, porque cuando algo está podrido, instintivamente uno no lo come, ¿verdad? Instintivamente uno no lo va a tomar como un alimento. El bebé, el animalito, lo que siente que no está bien, obviamente no lo come. Pero viendo más allá de esto, decían en la antigüedad, en los antiguos monjes que investigaban, un San Gregorio, un papa, que también fue papa, ¿verdad? Y bueno, Santo Tomás y algunos personajes que uno puede investigar, decían que cuando nosotros comemos fuera de hora, cuando nosotros comemos más de lo que necesitamos, cuando nosotros comemos con demasiada ansia, sin masticar, sin ensalivar correctamente, como lo hace muchas veces, con todo respeto, pues cuando uno observa al animalito, ¿verdad? Decían también que cuando nosotros solo queremos comer cosas que sean de nuestro agrado, o cuando queremos comer cosas costosas, finas, y solamente basar en eso nuestra alimentación, entonces ellos lo consideraban ya un pecado, ¿verdad? Y entonces esto se vuelve interesante porque de alguna manera cada defecto psicológico tiene atrapada una parte de nuestra conciencia. En el caso de la gula, ¿cuál es el defecto contrario? Así como hemos dicho, la lujuria es lo contrario a la castidad, la ira es lo contrario al amor, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario? Se nos dice que es la templanza. Contra
Gula, la templanza. Es decir, si nosotros somos templados desde lo que entra a nuestra boca, ¿verdad? Pues obviamente tendríamos más control de nuestra máquina humana. ¿Por qué causas nosotros nos desordenamos en el alimento? Aquí viene lo interesante. Cada defecto encierra pequeñas verdades ocultas o causas ocultas que muchas veces nosotros no nos hemos detenido a buscar, a indagar. En relación a lo que se dice la gula, muchas veces se esconde la falta de cariño, el nerviosismo, muchas veces se esconde el vacío, la soledad. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con comer? Observen que cuando estamos más nerviosos, sobre todo las mujeres, tenemos la tendencia a buscar algo que comer, algo que picar. Observen que cuando una persona se siente vacía o con cierta soledad, va de alguna manera a buscar desahogarse, llevando a su cuerpo, llevando a su vida algo que le sustituya a ese su vacío o soledad, lo que cada uno vaya investigando. Claro, ahora estamos yendo muy directo hasta adentro, pero conforme vayamos explicando las diversas facetas, yo creo que lo vamos a ir entendiendo mejor, ¿verdad? Por eso entonces repetimos, cuando vivimos identificados y en nuestra vida hay autoconsideración, cuando no sabemos vivir, cuando no sabemos manejar la máquina humana, los defectos se manifiestan. En el caso de la gula, tenemos algunas facetas, que son importantes de que las empecemos a estudiar. Por ejemplo, tendríamos lo que llamamos el ego voraz en cuestión de los alimentos, ¿verdad? Es todo para mí, ¿verdad? Todo para mí. El defecto de la gula va a tener mucha relación o se va a ir asociando, porque sabemos que cada defecto se asocia con otros, pues según la circunstancia. Vamos a suponer, ¿verdad?, que estamos ante un... y pues hay muchas personas. Ahí el ego de la gula dice con permiso, ¿verdad? Con cierta agresión, un poquito empujoncitos, a ver si me cuelo, a ver... O sea que el defecto se va asociando con otros, ¿verdad? Pero vamos a decir que es voraz porque lo quiere todo para sí, ¿verdad? Lo quiere todo para sí, el mejor plato, la mejor vianda, el más bonito, y bueno, es un defecto así, ¿no? Característica, pues dice en la astrología, del signo de Virgo también, ¿no? Y también de los signos venusinos, etcétera. Bien, ¿qué otras facetas de la gula ustedes conocen? Por ejemplo, el comer, decíamos, en exceso, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos un defecto que es al revés. Aparentemente alguien diría, yo no tengo la gula, porque a mí no me gusta comer cualquier cosa. Es la parte contraria, aparentemente más refinado, ¿no? Muchas veces, pero es un ego de la gula, vamos a ponerlo así, selectivo, porque selecciona lo que le gusta y de eso sí quiere mucho, ¿verdad? Dice, yo no tengo la gula, y a lo mejor la persona hasta muy delgada es, porque no come en exceso, pero solo come lo que le gusta, lo que le da placer. Y aquí encontramos la palabra clave que vamos a ir estudiando. Cuando nosotros nos alimentamos porque necesitamos vivir, como dice el dicho, comer para poder vivir, pero cuando se vuelve al revés, vivir para comer, entonces entra esto que llamamos placer. Y según los antiguos estudiosos en el cristianismo, los monjes decíamos, etcétera, hicieron todo un estudio interesante y decían, cuando ya ese placer gobierna tu vida,
embota tu cerebro, embota tu mente y no te deja tiempo ni espacio para Dios. Es decir, que hay un verdadero análisis, quizás ahora lo podríamos hacer más científicamente. Cuando nosotros comemos, toda la energía, la mayor parte de la energía de nuestro organismo, el fuego, etcétera, se dirige a los centros gástricos. ¿Para qué? Para poder producir la digestión. Y entonces inmediatamente, si la comida ha sido pesada, ¿qué pasa? Te da pereza. Te da pereza, te da sueño, te quieres ir a dormir, o no te da para estudiar, porque toda la energía se la está llevando el vientre, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos con demasiado placer, normalmente no trae una nutrición balanceada a nuestra vida. Entonces decíamos, el ego de la gula, que es selectivo, dice: yo no soy goloso, yo solamente como pero lo que me gusta, ¿verdad? Y eso también es una faceta de la gula muy asociada al orgullo, vamos a decirlo, porque dice: no, a mí no me des lo que no me gusta, yo solamente lo mío, ¿verdad? A mí no me pongas esto, no me guises de esta manera, no le pongas la cascarita, quítale aquí, quítale allá. Es que cuando empezamos a hablar de un defecto nos vemos todos, creo, en el espejo, por lo menos nosotros los primeros, porque queremos este trabajo y queremos despertar conciencia y queremos darnos cuenta que a veces en lo pequeñito, que aparentemente nada tendría que ver, ahí se está atrapando la conciencia, ahí se nos está durmiendo la conciencia también, ¿sí? Entonces ya dijimos, lo que va por placer es deseo. Tenemos al que come en exceso, que es la parte contraria, es más instintiva la personalidad, no importa lo que sea, échame, ¿verdad? O sea, si son tacos, dame 10, si son, ¿verdad? Cuando se come en exceso, se está acusando que hay un desorden en algún punto, que si nosotros no atacamos ese punto, la gula va a terminar enfermando nuestro cuerpo físico. Y por eso, entre los estudiosos de la edad, pues no sé si era la Edad Media, pero del cristianismo en sus orígenes, o en medio, no sé exactamente la época, se empezó a estudiar si la gula sería o no sería un pecado. Vean ustedes cómo en la antigüedad, ¿verdad?, se ve a esa figura del monje, ¿no?, con sus viandas muy preciosas, ¿no? Y por otro lado tenemos un San Francisco de Asís que pues con un pan, ¿verdad?, bendiciéndolo, dando gracias a Dios, se alimentaba, ¿no? Es que en el alimento físico hay mucho de energía. Cuando nosotros transmitimos hasta nuestro propio alimento esa vibración así voraz, de exceso, de cantidad en exceso, lo que nos hace daño, grasas, etcétera, 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 al final sacamos la conclusión que es un pecado, y es un pecado capital, porque nos aleja de la experiencia espiritual, llamémosla así, y nos hace estar demasiado metidos en la materia, en el mundo material, ¿no? Y decíamos, está acusando una falta de algo en nuestra vida. Cuando se come en exceso, demasiado rápido, no se mastica, etcétera, etcétera, nos está acusando falta de algo. Ya dijimos cariño, atención, algo. Por eso es que cuando meditamos en este defecto y nos damos cuenta a lo mejor que algo nos está faltando, la esposa, que el esposo no está porque trabaja todos los días, porque viaja, por lo que sea, empieza a comer, ¿verdad? La recién casada que empieza con el hijo, el primer bebé, etcétera, etcétera, dice, es que tiene depresión postparto, y a comer, ¿verdad? ¿No? Desgraciadamente, es el defecto que en densidad se encuentra al final. Podríamos decir que de los 7 defectos capitales aparentemente es el más pequeñito, ¿no? Pero cuando vemos a dónde nos lleva, vamos a darnos cuenta que es puerta de entrada para muchos defectos más.
Tan es así que cuando la gula está asociada al deseo y al placer, se le consideró de la misma magnitud que la lujuria. Así decían los monjes en la antigüedad, porque la lujuria, decían, no se sacia y va por el placer, y de la misma manera la gula es parecido la búsqueda de satisfacción física, instintiva, ¿cómo se dice? Sensorial, que produce en el cuerpo humano. Y esta va a traer, ya dijimos, todo tipo de enfermedades en nuestra vida. Ahorita vamos a explicar un poquito más. La gula también tiene una faceta que se llama alcoholismo. Y ustedes van a decir, caray, pero si yo no como cuando tomo, pero no como, diría uno. Pero ¿por dónde entra la bebida? Pues nuevamente por el paladar, el gusto. El alcoholismo es la necesidad de sentir ese placer, ese gusto, pues pasando por nuestro sistema digestivo. ¿Y cuál es el primero de los sistemas que va a afectar? Hígado, páncreas, estómago, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues sabemos, ¿verdad? Tremendas las consecuencias. El maestro Samael tiene un libro que escribió por ahí de los años antes de los 70, 60, por ahí decía, está confirmado, el 90% de la población latinoamericana padece, en edad, padece de alcoholismo. El 90% hablando hace muchos años atrás. Y estamos viendo hoy que es un defecto de la gula, aparentemente, que no es pecado, digámoslo así, que no produce mucho daño aparentemente, hasta dónde va llegando, ¿no? Porque en la actualidad ya no solamente la población mayor de 21 años, que era antes, ¿no? Ahora ya 18, 16, 14, hasta 12 años, o no sé desde qué edad, empieza a verse este fenómeno. El vacío en la juventud. El decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Seguramente. Bueno, yo recuerdo cuando era joven y empezaba a buscar mi lugar en la vida. Y entonces uno, pues puede comprender al joven, ¿verdad? Porque sabe que cuando el joven se va a buscar el lugar en la vida, encuentra una muralla de frente, ¿verdad? Una muralla de frente que va entre su conciencia y entre lo que todos tienen que hacer, ¿verdad? Dice, bueno, mis sueños son, no sé, ser poeta, viajar, hacer muchas cosas. Pero si no tengo la economía, tengo que trabajar, dice el joven. Y a veces tiene que empezar de obrero, y a veces tiene que empezar. Y si no tiene una educación, algo que le ayude a entender por qué tiene que trabajar, por qué tiene que pasar por el proceso de la sociedad, pues obviamente se va a encontrar buscando salidas a esos pequeños o grandes vacíos a través del alcohol, de la droga, del cigarro, del tabaco. Si en la antigüedad o años atrás era un problema difícil, hoy es un problema todavía más grave. De verdad que estos estudios nos llevan a crear primeramente al ser humano normal. Pero nosotros ahora ya no somos ni siquiera normales, porque el problema del alcohol no es así como que hoy tomo y mañana me lo dejo. El problema del alcohol es, nos dice el maestro Samael en su libro de Endocrinología y Criminología, para quien lo quiera estudiar o lo quiera investigar, y si lo quiere creer y si no lo quiere creer tampoco es problema, pero dice el maestro Samael que hay en los mundos infiernos, ¿verdad?, ciertos aspectos negativos, demonios o como se quieran llamar. En la época que él lo hablaba así. El demonio del alcohol, dice, el demonio alcohol es el que va a invitar siempre a la bebida a un ser humano. Y con no hay medias tintas. Es que no hay medias tintas, es que es gula, ¿verdad? Tú cómete un pedacito de pastel así rico, pues vas a querer más.
Y con el alcohol es lo mismo. Y es una situación igual porque el alcohol va a embrutecer los sentidos superiores del hombre. Si ya nos deja, ¿verdad?, mal con los sentidos comunes, pues imagínense ustedes con los sentidos internos. Lo que se habla de la persona que bebe alcohol es que se abren ciertos chakras del bajo vientre que te van a mostrar la experiencia astral, pero a la inversa, ¿verdad? Entonces dices, yo conozco el astral. El alcohólico o el drogadicto ve cosas que uno no ve. De repente dices que me persiguen, pero ¿quién te persigue? No hay nadie, mira, tranquilo, no hay nadie, no pasa nada. Pero él está conectado a dimensiones más bajas. Entonces hay que cortar esas conexiones con el alcohol. Tampoco estoy diciendo que huyamos, ¿no? O sea, ¿cómo explicar esto? En realidad el maestro Samael decía, tan duro está el que dice yo jamás, ¿verdad? Como el que dice pues cuando venga, ¿verdad? Pero ya en esta época de verdad valdría la pena, o sea, decirle bye bye a este defecto, trabajarlo con mucha fuerza. Y los que somos más grandes, pues ayudar a incentivar al joven a que comprenda que hay algo más que irse el fin de semana a tomar, a beber, porque ese defecto tan pequeño, tan joven, después va a ser mucho más difícil de erradicar. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente faceta de lo que es la gula, aquí nos gustaría que nosotros recordáramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se habla que cuando la conquista de España a los antiguos aztecas, una cosa muy importante sucedió. Sucedió que el pueblo azteca estaba degenerado. Nosotros somos el pueblo azteca, ¿no? Con sangres o raíces ya mezcladas, pero somos el pueblo azteca, del sol, del quinto sol o del Tonatiuh, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Decían que cuando Moctezuma se enteró que venía un gran dolor para su pueblo, dijo, vamos a mandar a todos estos sacerdotes, reunió a sus mejores sabios sacerdotes tlamatimines que se llamaban, y los envió, dice, a la tierra de los mayores, los envió a ese Aztlán, a ese lugar de donde venimos, que, valga recordar, que está haciendo alusión a razas anteriores que provenían de ese Aztlán, ¿verdad? Y que de alguna manera, cuando por fin pudieron llegar, después de todo un relato maravilloso que existe en esos códices, en esos textos antiguos, pues encontraron a Tonantzin, la madre de Huitzilopochtli, hablando en términos aztecas, y le dijeron, te traemos ofrendas, te traemos viandas de verdad, venimos a preguntarte en nombre de nuestro señor Moctezuma. Y les dice la Madre Divina, que es símbolo de Tonantzin en este caso, les dice, ¿por qué ustedes andan tan pesados? Porque ellos que apenas podían caminar, cuenta la leyenda, ¿no? Que querían llegar, pero pues no podían, eran pesados. Y les dice, ustedes mexicanos están pesados porque toman pulque, porque derrochan sus energías creadoras, por eso seréis conquistados, les dijo. Entonces cuando ellos regresan y le transmiten ese mensaje a Moctezuma, Moctezuma trata de reunir a su pueblo y regenerarlo. Estamos hablando de que cuando la gran cantidad de personas estamos gobernadas por el vientre, por lo que comemos, por lo que tomamos, estamos pesados, estamos adormecidos. Pueblos con sangre valiente, pueblos con sangre de cierta sabiduría ancestral, adormecidos todavía por el defecto que menos importancia a lo mejor le vamos dando, ¿verdad? Porque decimos es más fuerte mi orgullo, porque es más fuerte, más difícil la ira, porque no sé, ¿verdad? Hay que trabajar con la lujuria, hay que trabajar eliminando estos defectos, pero
Por donde entra muchas veces más fácil es por la gula. Tú quieres tener a un pueblo dormido, degenéralo en muchos campos, pero van ustedes a observar que los pueblos, grandes pueblos, muchas veces también están perdidos por este defecto de la gula. Porque aquellos antiguos incas, aquellos antiguos aztecas, hoy están tirados en la esquina con la cerveza, con la botella de vino, ¿verdad? Perdidos, porque se embrutecen los sentidos, porque las capacidades se pierden, están ahí perdidas. Entonces, a veces son armas muy fuertes para dormir a un pueblo, la lujuria, la televisión, ya hemos dicho, los mensajes subliminales, pero la gula también. Vean, por ejemplo, la zona maya, ¿no? ¿Qué es lo que más se come ahí? El puerco. Y el puerco es un animal involutivo. Y la sangre maya es sangre maya. Pero están dormidos, sentados, porque no pueden con su digestión. Y con todo respeto y con todo cariño, porque yo tengo sangre de ahí, ¿no? Entonces, si no es la comida, es la bebida. Y si no es la comida o la bebida, es el cigarro. El cigarro entra también por el gusto, ¿verdad? Y alguien diría, bueno, pues total, si me hago daño yo solo. Imagínense, vamos a poner en meditación un defecto que es el yo fumador. Simplemente el aire que tú estás contaminando se lo estás quitando a un bebé a no sé cuántos metros de distancia. Aunque tú digas, no, es que se vuela, ¿verdad? No, en el universo todo está relacionado. Tú fumas, le estás quitando aire a alguien. Y eso va a regresar en salud en donde más te duele a ti. Si no es el caso de la salud, hablemos del cigarro en lo que te hace daño a ti, aunque ya sabemos que al que más daño le hace es al que lo respira, no al fumador en sí, pero ya al propio fumador, ¿en qué va a acabar el pulmón? Consumido el pulmón, si no es que cáncer y otras enfermedades. ¿Qué necesidad tenías de labrarte ese destino por un defecto que te está sustituyendo, un vacío que tú tienes y que no has querido ni con nada enfrentar? Porque no lo has querido enfrentar. Porque si no fumas, te pones nervioso, te pones así. El cigarro ya está considerado, bueno, por algunos... Bueno, uno investiga, ¿verdad? Y encuentra que algunas personas, algunas revistas ya sacan el hecho de que el cigarro ya también se considera una droga, porque tiene los síntomas que tiene la droga. Te da rebote cuando no fumas, te dan ansias o sea, si no tienes el cigarro te pones, ¿verdad? Necesitas tu cigarro, necesitas tu estimulante. Todos los seres humanos caminamos como en muletas. Esas muletas pues nos las proporciona el ego. Y no digo que estemos aquí condenando y juzgando a quien fuma, pero sí recordar que son muletas muy fuertes que nos dan miedo, pánico muchas veces dejar. Porque ustedes han visto a la persona que anda en muletas, no puede caminar. Quítenle su muleta. Tiene miedo de caerse, de golpearse, de que le duela. Lo mismo sucede con las muletas psicológicas. El defecto del cigarro en cuestión egoica o del ego de la gula, ustedes analícenlo. Es casi como el alcohólico, ¿verdad? O el alcohólico que dice, yo cuando quiero dejar de fumar, dejo de fumar. Sí, todos hacemos eso, ¿verdad? Yo cuando quiera me hago rico, yo cuando quiera hago ejercicio, yo cuando quiera, pero cuando quieres, ¿verdad? El ser siempre quiere, pero el ego nunca quiere. Entonces, claro,
Uno, como todavía tiene una chispa de conciencia, siente que cuando uno quiere, puede, pero no es así. Si no trabajamos de instante en instante, de momento en momento, día con día, con las pequeñas cosas, los pequeños defectos que alimentan a la cabeza de legión, entonces no vamos a poder con la cabeza de legión. Estamos diciendo que si tú dejas de fumar, le estás dando a una cabeza que se llama gula, y a este no le va a gustar. Tú te vas a dar cuenta que no es tan fácil. Estamos manipulados, estamos dormidos, estamos amarrados, digámoslo así. Y mientras nosotros no queramos despertar, mientras no seamos nosotros los que nos amemos un poquito en conciencia a nosotros mismos y a nuestro ser, nada de afuera nos va a venir a ayudar. Nada, porque todo está en contra. Todo en la televisión te dice compra, fuma, toma, come comida chatarra, ¿verdad? De esa manera te tengo adormecido, distraído con tu salud por último. ¿Verdad? ¿Cuántas personas pudieran estar haciendo grandes cosas, pero no, tienen que estar yendo al doctor porque comieron de más? Y ahora necesitan una medicinita para que les ayude a digerir. Y dicen, es que sin esa medicina ya no puedo. No, ¿cómo que no puedes? Es que tú tienes que dejar de tomar, ¿verdad? Digo, bueno, estoy hablando de paliativos, ¿no? Para que te des cuenta que necesitas limpiar tu estómago, que necesitas una educación integral, que necesitas reeducarte a ti mismo, como educaste a tus hijos y como educaste a lo mejor a tu animalito o a tu mascota. Necesitas educarte a ti mismo. Necesitamos aprender a comer, necesitamos darle importancia también a esa parte de nuestra vida. Si nuestra alimentación aparentemente no como fuera de las comidas, estoy a dieta, etcétera, 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 pero encima yo lo que hago es comer comida chatarra, pues yo no sé qué nombre tendría ese defecto, pero ya tendría un nuevo nombre, ¿verdad? La comida chatarra. El otro día por ahí veía en la televisión un noticiero, hace ya mucho tiempo, y decían, ha surgido una nueva enfermedad. Esta enfermedad, dice, es la enfermedad de las personas que tienen fobia, no me acuerdo qué fobia le pusieron, fobia a la comida que no es sana. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo que eso es una enfermedad? Eso es lo que deberíamos hacer todos, pero resulta que ahora le van a poner el nombre de una nueva fobia. Nosotros comemos comida que no es natural. Y esto es importante porque cuando estudiábamos la transformación de impresiones, decíamos una cosa importante. A ver si ustedes se recuerdan. Decíamos que cada cosa que nosotros consumimos va a ser digerida por nuestro cuerpo físico. Y cuando estudiábamos también la alquimia decíamos que cada parte de lo que hemos digerido, sean proteínas, vitaminas, etcétera, van a ir a parar a la nutrición de determinados órganos. Algunas cosas van a ir al cerebro, al corazón, a la circulación, a las venas, al hígado. Lo que comemos va a nutrir nuestro cuerpo físico. Y lo mejor, la esencia de todo lo que nosotros hemos consumido, una vez digerido en un proceso mágico, maravilloso, grandioso, se va a depositar en las gónadas creadoras, en los órganos sexuales. Y si tú mandas a un niño a la escuela, decíamos, que ni siquiera ha tomado su desayuno, ¿va a tener energía ese niño para estudiar? Quiere decir que de la calidad de nuestros alimentos va a estar la calidad de la energía intelectual, emocional, etcétera. Y más aún, si tú no le das de comer a un niño bien, un niño que nunca tiene comida, que no come, etcétera, ¿va a tener la mínima inquietud por algo espiritual?
Va a tener mucho sufrimiento, sí, pero no tiene la energía que le impulse a tener una inquietud espiritual, una inquietud interior. Yo no digo religiosa, digo espiritual. No tiene la energía ese joven para preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Voy a desperdiciar mi vida? ¿Cuál va a ser mi lugar? ¿Cómo voy a desarrollarme? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Verdad? Vivir por vivir. Porque ni siquiera sabemos alimentarnos bien. Si no podemos comer como comía un San Francisco de Asís, un trigo madurado por el sol en forma natural, lleno de energía solar, etcétera, etcétera. Si no podemos comer como los antiguos egipcios, que su pirámide reflejaba los rayos del sol a la agricultura, si no podemos ya hoy pues comer lo que deberíamos de comer, como los antiguos pueblos incas que ponían las papas hasta arriba y entonces se formaba como una pasa de la papa y ese era su alimento porque tenía la carga solar. Busquemos por lo menos la mejor nutrición, busquemos no hacerle daño al cuerpo físico, porque este es el templo del Dios vivo que tanto nos habló Jesús. No puedes ser una persona ni siquiera religiosa si tú no sabes tener la templanza que se requiere en contra de la gula. No puedes. Son creencias, pero no son fuerzas internas espirituales. Dicen estos antiguos monjes que decíamos, por ahí va a haber apuntes para los que quieran, decían incluso que el pecado de la locura del vientre es la que más bien produjo la salida del Edén. Ellos tenían ciertas teorías que son interesantes porque al final el ego es uno, con 7 cabezas. Al final todos se relacionan en lo mismo, ¿verdad? Pero sí verdaderamente, si no podemos controlar la gula, pues no vamos a controlar la lujuria. Podemos transmutar, pero la lujuria, sigue comiendo por muchos otros lados, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Sí. Yo pienso, no sé si me pueden preguntar, ¿no?, de la gula selectiva, porque de ahí se derivan varias cosas. Si tú en la gula selectiva estás hablando de que te gustan los tacos de frijol y vas a comer tacos de frijol pero de forma normal, eso de alguna manera se puede considerar, digamos, eso. Tú comes tacos, lo que te guste, vamos, pero lo comes normalmente, nada de gula, en cierto modo. No. Y de ahí se derivan varias cosas, el alcohol, quizás mucha gente el cigarro, quizás mucha gente, etcétera, ¿no? Claro, sí, lo que hay son frijoles. Miren, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Le preguntaban alguna vez que cómo hacía él, ¿no? Decía, bueno, es que si yo llego y como un plato de frijol, lo como con gusto y con amor, y estoy feliz. Y si llego a otro lugar donde ahí me ofrecen unas viandas exquisitas, igual lo como también con gusto, con alegría y estoy feliz. Lo importante es que uno observe dentro en su interior si uno está perdiendo ese estado interior o si está comiendo ya por el placer. Es decir, el chiste de la gula es decir, bueno, hoy comí taquito de frijol, sí, pero ¿no me comí ya el último de gula? Nuestro estómago es como una lavadora, para comenzar. Si nosotros metemos a una lavadora hasta arriba, ¿lava la lavadora? Bueno, las lavadoras dicen que deben de llenarse 3/4, ¿verdad? Para que puedan hacer su función de lavar la ropa. Lo mismo es el estómago. El estómago no debe de llegar al tope porque entonces empuja al diafragma y entonces la persona dice, ay, me duele el corazón, no sé qué siento, y lo que tienes es una indigestión, ¿verdad? No te dio para digerir. Entonces,
Entonces, sí, aquí no estamos diciendo que coman o no coman, busquen lo mejor, lo más natural, pero obsérvense a sí mismos. Cuando el taquito de frijol le cayó un pedazo, no sé, de cebolla que no me gusta, y entonces ahí es donde digo, uy, qué horror, yo esto, ¿verdad? O sea, la gula selectiva es eso. El decir, esto no me gusta y ni pintado lo voy a consumir, ¿no? Dice, y cuando existen alimentos que hacen daño al organismo, ¿eso es parte de la gula o por qué el sistema inmune se debilita? Sí, o sea, nosotros estamos acostumbrados a comer por gula. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando en cierta ocasión mi esposo viajó por cuestiones de la misma gnosis a un país que es Japón, venía sorprendido, me compartía eso en aquellos años, ¿no? Me decía, es que venía sorprendido de que nosotros comemos con tremenda gula en estos países. Por eso les digo, no nos damos cuenta, porque allá se come casi sin sal, medio crudo, todo al vapor, ¿no? Y como dicen, llegó el sushi a México y aquí lo arreglamos, ¿verdad? Porque el sushi de aquí no tiene nada que ver con el sushi de allá. Entonces, dice, al principio no me sabía nada a nada, era que comía porque tenía que comer, porque hay que comer, ¿verdad? Pero no sentía, ¿no? Conforme fueron pasando los días y el paladar se fue limpiando, vamos a decirlo así, empecé a sentir el sabor natural de las cosas y se admiró, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ponerle chile, sal, todo lo que nos gusta, comemos con gula. Lo que no nos gusta, eso no lo comemos, aunque sea bueno para nuestra salud. Entonces ese es el problema de la gula selectiva, es eso, que solo como lo que a mí me gusta. Así ya perdimos el sentido del gusto. Y como vamos perdiendo el sentido del gusto, porque la gula, como la lujuria y como todos los defectos no se sacian, como la codicia no se sacia, siempre quiere más y más y más, entonces hay que ponerle más y más chile a la cosa, hay que ponerle más y más y más. Yo no estoy diciendo que vamos a volvernos unos ermitaños, pero valdría la pena hacer ciertos experimentos y comer lo que no nos gusta. Nosotros, ¿ustedes alguna vez han sentido hambre? Sí. Pues no conocemos el hambre. Decía, no sé si Lobsang Rampa o quién, nosotros no conocemos el hambre. Ustedes pónganse en el lugar de un país como África donde no hay que comer, o un país que está en guerra o en una guerra civil donde no hay que comer, o ahora que estuvimos visitando un museo y vimos ahí cuestiones de la Revolución Mexicana, qué tristeza daba en lugar de... Bueno, entonces decía uno de las fotografías, era una exposición de fotografías, dice, si a mi madre, decía el fotógrafo, le preguntaran qué es lo que más recuerda de la Revolución, no recuerda héroes ni grandes hazañas, recuerda hambre, dolor y muerte, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que es el hambre, porque cuando el estómago se siente ya que está listo para que entre el alimento, comemos, y a eso le llamamos hambre. No, nosotros no conocemos el hambre, a menos que alguien la haya conocido por situaciones fuertes de verdad, como en el Tíbet, como en países como en África, que son 2, 3, 4, 5 días sin comer, o comiendo una raíz o sacando una papa, ¿verdad? O sea, esa experiencia no la conocemos. El hambre, el hambruna no la conocemos. Nosotros sentimos el instinto de comer, obviamente, que traducimos como hambre. Obviamente que pues es hambre, ¿no? Pero el hambre como tal no la conocemos. Y entonces, cuando alguien pasa hambre, aquello que no le gustaba es su mejor alimento. Por eso les digo que la gula selectiva es muy refinada, ¿sí? Nadie ahorita que asegurara, yo ni aunque me muera de hambre me como esto, nadie a la hora del hambre lo sostiene, creo yo.
porque creo por ahí hasta cucarachas han servido para sobrevivir a muchas personas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos transformar, transmutar, también eliminar el defecto y hacer que en su lugar algo nazca. Al vicio de la gula debe nacer la templanza. La templanza significa el hombre, la mujer, ¿verdad? Que es así, contemple, ¿verdad? Contemple, porque él gobierna su estómago, no su estómago le gobierna a uno, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades hay que provienen por la mala alimentación? ¿Cuántos defectos se alimentan de la gula? Esto es lo que vamos a dejar de tarea. ¿Cuántas enfermedades por mis descompensaciones con la gula, vamos a decirlo así? ¿Cuántos defectos han comido en mi vida también a través de la gula? ¿Cuántas soledades o vacíos estoy queriendo llenar y no enfrentar como debe de ser, verdad? Y ahora ya más de moda se encuentran defectos como la bulimia, la anorexia, etcétera, etcétera, etcétera. Son el ego de la gula evolucionado, ¿verdad? Relacionada, por ejemplo, la anorexia, ustedes saben, ¿no? Ya en algunos países se está prohibiendo que las modelos tengan tallas tan mínimas porque está produciendo que las jovencitas quieran tener esas tallas y no comen y ellas se miran en el espejo y dicen estoy gorda, ¿verdad? Entonces es un defecto de la gula relacionado o asociado ya al orgullo, a la vanidad, obviamente a la lujuria también, porque la vanidad del cuerpo, bueno, va a estar relacionada también. Entonces estamos hablando de que la gula pequeñita se convirtió en la gula gigantesca, ¿verdad? La bulimia que dicen que practicaban desde los antiguos emperadores romanos en sus orgías, ¿verdad? Que era una orgía, era comida, bebida y mujeres, ¿verdad? O hombres, según el caso. Entonces son defectos que van de la mano. Y la pereza, que no hacían nada, ¿no? Tenían que gobernar un país y no hacían nada, estaban ahí, viva la vida, ¿no? Como una nube encima de uno. Cuando estos defectos los vemos más con claridad, nos damos cuenta que son como una nube encima de uno que no le deja a uno salir, no te deja pensar, te embota el cerebro, dicen, ¿verdad? Y bueno, la bulimia pues ya se practicaba, se dice, ¿no? Que para poder comer más devolvían el estómago, ¿no? Y bueno, pues ahora también es uno de los defectos que son como las modas que hay en esta sociedad actual, ¿no? Es muy difícil cuando ya llega a grados, o sea, que necesitan ayuda, digamos, psiquiátrica, ¿no? Cuando el ego en nosotros está muy arraigado, podemos decir que entonces estamos ya en enfermedad terminal, ¿no? Aunque solo sea psicológicamente, eso nos va a llevar a descomponer nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque la ira descompone al cuerpo físico, la lujuria, la codicia, etcétera, etcétera. Bueno, la gula mucho más notoriamente, ¿verdad? Nosotros somos ya países que lo que más consumimos, solamente somos como personas, ¿cómo se dice? Máquinas consumistas al servicio de un sistema, ¿verdad? Viva, qué bonito el comercial, viva la vida, ¿verdad? Qué bonito, y a tomar refresco, ¿no? Somos los países latinoamericanos somos de los primeros en consumo de refrescos. Estamos dañando a nuestra salud, entonces, pues ya no sé si pueda llamarse la gula del refresco, ¿verdad? La gula de lo que nos hace daño, ¿no? La gula de la comida chatarra. Hay países un poquito que van previniendo esto y van prohibiendo ya inclusive comerciales para los niños, porque el niño pide esa marca de hamburguesa, esa marca de comida chatarra, ¿verdad? Porque lo ve en la televisión y pues se le está alimentando un defecto, ¿no? Entonces ya hay países que están diciendo, bueno, hay que prohibir esto a ciertas horas por lo menos, porque esto está afectando la salud de los niños, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? Si nosotros no despertamos conciencia, o sea, la máquina se nos va a ir en contra.
A ver, también preguntan, entonces los que somos alérgicos a ciertos alimentos es gula selectiva. No, la alergia no es gula, ¿no? La alergia es alergia, ¿verdad? La alergia es alergia, a menos que haya ahí algo guardado y no sea alergia, pero lo que nosotros necesitamos es ver, autoobservarnos, ¿verdad? Autoobservarnos. Podemos comer el mejor platillo y tampoco es gula. Podemos comer el plato más sencillo y tampoco es gula. Pero podemos comer el plato más sencillo con voracidad y es gula, ¿verdad? Entonces, hay que observar nuestros estados psicológicos. Dice el maestro Samael, la autoobservación es la clave. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Practicándola. Es poner un órgano a trabajar. La autoobservación es una capacidad innata en cada ser humano. Solo hay que ejercitarla para que no se nos atrofie, ¿verdad? Y aun cuando estas alergias se hayan adquirido siendo un bebé, no, ya dijimos, ¿verdad? Las alergias, pues obviamente no son parte de la gula, aunque pueden provenir de algo, pues a veces hasta de otras vidas, y sería bueno que uno estudie por qué tiene una alergia a algo, ¿verdad? Hay veces que hay traumas, hay cosas, que hay que investigar, todo lo podemos superar. Ahora, decir la gula es la mala, o sea, no vamos con un defecto porque es malo moralmente, sino porque nos está haciendo daño, no nos deja despertar conciencia y por otro lado nos está haciendo daño a la salud, al cuerpo y al temple, ¿verdad? Una persona templada, o sea, desde el mismo estómago, es una persona capaz. Medítenlo, es que, como decía el maestro Samael, no es creer ni no creer, es meditemos, ¿verdad? A mí personalmente, cada vez que estudiamos un defecto, me hace recordar que hay que estar muy alertas, ¿verdad? Muy alertas, porque te empiezas a dedicar a un defecto y se te va olvidando el otro, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, oye, yo no comía así, y mira ahora cómo como, ¿verdad? O luego nos vemos en un video y decimos, ay caray, yo no soy así, ¿verdad? O mira cómo me he puesto, ¿no? Bueno, pues hay que ahora echar marcha atrás. Hay que eliminar los defectos y echar marcha atrás. Siempre hay tiempo, mientras hay vida hay esperanza. Podemos echar marcha atrás, podemos regenerar al cuerpo físico y podemos regenerar neuronas, podemos despertar. Pero necesitamos un poco de ayuda porque le estamos echando al cuerpo a la lavadora y pues ya la lavadora dice, oye, yo no puedo digerir esto, ¿verdad? Ya no. Entonces ahí viene la sangre pesada, la sangre al intestino, el intestino, ¿verdad? Lo que no pudo sacar lo tiene que mandar por algún lado y empiezan las enfermedades, ¿no? Dicen que la mayor parte de las enfermedades tienen procedencia muchas veces desde el mismo intestino sucio, ¿verdad? Bueno, pues no sé si alguna otra cosa quieran comentar, preguntar. Todo claro. Todo claro. Bueno, ahora nos toca meditar, ¿verdad? Trabajar en esto. Hay edades más fuertes para ciertos egos, pero yo creo que la gula está siempre en toda edad, ¿verdad? Bueno, igual que todos. Bueno, pues buenas noches. Gracias a todos por su atención. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, y bueno, pues podamos meditar mucho en esta noche. Buenas noches. Gracias.